han llegado, pero estamos aquí con el corazón abierto para recibir del Señor bendiciones a grandes. Amén. Saludamos a aquellos hermanos que nos ven vía internet también, alabado sea Dios. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea tu nombre. Reciban el saludo de la Iglesia Pentecostal Casa de Oración. Alabado sea Dios. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor, ya que el tiempo ha corrido un poco. Y quiero desarrollar esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y a través de ella el Señor ha tratado con mi vida en una manera especial. Alabado sea Dios. Alabado sea tu nombre. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13 de Primera de Samuel. Y en el capítulo 13 de Primera de Samuel vamos a leer el verso 13 y el verso 14. Alabado sea Dios. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 13 y verso 14. Cuando todo lo tengan, lo confirman con un amén. Amén. Alabado sea Dios. Mientras estudiaba la palabra del Señor, el Señor me detuvo en esta porción bíblica. Y yo me puse a meditar en ella. Y el Señor puso en mi corazón a hablar sobre esto un poco en el día de hoy. Primera de Samuel, capítulo 13, versos 13 y 14. Es una palabra muy conocida por nosotros, pero que en ella hay una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado, escuche bien, un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y se levantó Samuel y subió a Gilgal, a Gabaa de Benjamín. Se pueden sentar. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos en esta tarde preciosa, Señor. Te doy gracias por esta palabra, Dios mío, que tú has puesto en mi corazón. Y no solamente, Dios mío, voy a predicarla, sino que también me la voy a aplicar a mi vida, Señor. Porque entiendo que a través de ella, Dios mío, tú has puesto en mi corazón el deseo de servirte como nunca antes, Señor amado. Padre, bendice a los oyentes de esta palabra, que ellos puedan, Dios mío, no solamente oírla, sino, alabado sea Dios, hacer que esta palabra comience a trabajar en sus vidas, Señor amado. Todo esto te lo pido dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Yo quisiera que presten atención a lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Porque este mensaje tiene mucha importancia para nuestra vida espiritual, para nuestra relación con Dios.
toda victoria que usted y yo podamos obtener depende de cuán sincera es nuestra relación con Dios. Amén. Fíjese, hermano, yo pensando en qué tema le iba a poner a este mensaje, y me di cuenta que para hablar sobre esta palabra tenía que comenzar a hablar sobre la vida de David y de la vida de Saúl. Existe un contraste muy estrecho entre la vida de David y la vida de Saúl. Ambos fueron reyes de Israel. Ambos fueron llamados por Dios. Ambos fueron ungidos para ser rey de Israel. Pero entre cada uno de ellos había una gran diferencia en carácter. Y pensando en eso, el tema que yo le puse a este mensaje es, escuchen bien, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Escuchen bien. David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué significa cuando la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Porque muchas veces hemos escuchado que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero a veces no hemos entendido o comprendido qué quiso decir Dios, porque fue Dios mismo el que dijo que David era un hombre conforme a su corazón. ¿Qué características posee un hombre que tiene el corazón conforme al de Dios? Y esas son preguntas que nos debemos hacer, hermano. Porque David, alabado sea Dios, era muy diferente a Saúl. Como dije, ambos fueron llamados por Dios. Ambos fueron ungidos para ser rey de Israel. Pero hay algo que yo quisiera ustedes entiendan antes de comenzar a entrar al mensaje. Porque el mensaje realmente va dirigido a cómo David fue un hombre victorioso. ¿Qué cualidades tenía este hombre para ser un hombre victorioso? Y encontré que para David obtener la victoria sobre Goliat, sobre los filisteos, y en su vida como rey, aunque en muchas ocasiones cometió muchos errores, porque acuérdense que como seres humanos no somos perfectos. Y encontré 6 factores que fueron los que lo llevaron a darle la victoria a David y a vivir una vida victoriosa durante toda su vida, todo su reinado y con su relación con Dios. Ahora, antes de entrar en esos 6 factores, quisiera, alabado sea Dios, escuche bien, establecer o hablar un poco de la diferencia entre Saúl y David. Y créame que cuando yo me puse a leer
de la vida de David y de la vida de Saúl, me doy cuenta cuán diferente eran. Cuán lejos estaba el uno del otro en relación con la vida espiritual. Cuán diferente era el uno del otro. Eran reyes, fueron ungidos por Dios, fueron llamados por Dios. Pero hay algo que hay que entender y que lo veo por la palabra de Dios. Y es que, escuchen bien, la diferencia entre Saúl y David. Lo primero que nos damos cuenta cuando observamos a la vida de Saúl, nos damos cuenta que Saúl, número uno, nunca se humilló delante de Dios. Escuche bien. Y lo número dos que vemos es que siempre hizo lo que quería. Escuche bien. Pero también vemos que este hombre, alabado sea Dios, nunca guardó, o sea, obedeció el mandamiento de Dios. Ahora, hay algo que yo puedo entender y creo que es importante que ustedes lo entiendan también, y es que Saúl salió del corazón del pueblo. Pero cuando comenzamos a estudiar la vida de David y el llamado de David, nos damos cuenta que David salió del corazón de Dios. Amén. O sea, son contrastes que debemos entender para poder, alabado sea Dios, comprender la diferencia que había entre Saúl y David. ¿Por qué ambos tuvieron un diferente comportamiento como reyes y como seres humanos, delante de los hombres y delante de Dios? Fíjense, hermano, la Biblia dice, cuando hablamos de que Saúl nunca se humilló delante de Dios, cuando vamos a 1 Samuel capítulo 15, verso 24, encontramos, alabado sea Dios, algo muy importante, muy interesante. Escuchen bien lo que dice Saúl cuando Samuel lo amonestó por haber desobedecido a Dios. Escuchen bien. Mira la reacción de este hombre. El verso 24 del capítulo 15 de 1 Samuel dice: entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, escuchen bien, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Pero mire lo que a mí me llama la atención de cómo este hombre tenía una visión equivocada y errada de lo que era servirle a Dios. Y dice la última parte de ese verso: perdona pues ahora mi pecado. Fíjense, hermano, la actitud de este hombre. Aquí vemos que este hombre, alabado sea Dios, fue amonestado por Dios. Porque, alabado sea Dios, no cumplió el mandamiento del Señor. No cumplió el mandato de Dios. Hizo lo que él quería. En parte lo obedeció, pero en parte no obedeció a Dios. Porque hizo lo que había en su corazón. Pero cuando es amonestado por Dios a través de Samuel, me llama la atención que él, en vez de humillarse y pedirle perdón a Dios, no lo hizo. ¿Sabe donde delante de quién se humilló y a quién le pidió perdón? A Samuel. Lo que nos enseña y nos demuestra que Saúl nunca quiso humillarse delante de Dios, ni reconocer a Dios. Cuando cometemos una falta, cuando hacemos algo que a Dios no le agrada, nos humillamos delante de Él. Amén. Pero vemos a este hombre que en vez de humillarse delante de Dios, lo que hizo fue que le pidió perdón a Samuel.
Fíjese, hermano, lo peligroso de esto. Porque Samuel es Dios. Samuel era el profeta, el hombre de Dios. El intermediario entre Dios y Saúl. Pero la actitud de Saúl era una actitud errada, equivocada, la cual lo llevó, alabado sea Dios, a fracasar delante de Dios y delante de los hombres. Lo próximo que vemos aquí, alabado sea Dios, es que Saúl siempre hizo lo que quería, lo que a él le placía, lo que él pensaba que estaba bien. ¡Qué bien! Acuérdense que estamos hablando de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Qué bien! Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 15, verso 11. Ahí mismo, de Saúl. Mire lo que le dice Samuel de parte de Dios a Saúl. Y la reacción de Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. O sea, en otras palabras, se ha rebelado contra mí. Y no ha cumplido mis palabras. Y escuche bien, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. O sea, que lo segundo que vemos aquí es que Saúl siempre hizo lo que quería. Esto es bien peligroso. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios llama a uno a una tarea, a un ministerio, a hacer algo para Él, no lo podemos hacer como queremos o como pensamos que está bien, sino que lo debemos hacer como Dios lo estableció. Amén. Gloria a Dios. ¡Qué bien! Ahora, lo tercero que vemos de este hombre es que Saúl nunca guardó, o sea, obedeció el mandamiento de Jehová. Nunca. Mire lo que dice ahí mismo, 1 Samuel 13:13. Mire lo que dice. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Que a Dios no le agradó. ¿Sabe que Saúl tenía un problema? Para mí Saúl era bipolar. Hablando acá en términos modernos. Porque Saúl, Dios lo enviaba a hacer algo y él terminaba haciendo otra cosa. O desobedeciendo lo que Dios dijo que se hiciera y cómo se hiciera. Cuando Samuel le dice, entonces Samuel le dice en el verso 13, le dice: locamente has hecho, porque no guardaste el mandamiento de Dios o de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Escuche bien, la palabra ordenado es bien importante, porque cuando Dios da una orden hay que cumplirla al pie de la letra. No como a mí me parece, no como a mí me guste, no como me diga el presbítero, no. La orden la dio Dios. Y si la dio Dios, hay que cumplirla como Dios la dio, como Dios lo desea. Gloria a Dios, amén. ¿Sabe qué? Cuando los hombres no guardan el mandamiento de Dios, terminan haciendo lo que Dios no les envió a hacer.
No hacen lo que Dios le ordenó hacer, pero terminan haciendo lo que Dios no le ordenó hacer. Santo eres Jesús. Porque Dios le habló claro a través de Samuel a Saúl. Le dijo, espera 7 días hasta que yo regrese a hacer el sacrificio. Amén. Pero Saúl era una persona impaciente. No le gustaba esperar. Aquí hay que tener paciencia, hermano. A veces Dios prueba nuestra paciencia. Amén. Santo eres. A ver a dónde llegamos. No para Él saber a dónde llegamos, sino para que usted y yo sepamos dónde estamos. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alabanza al Rey. Porque Dios lo sabe todo. Amén. Si usted lee el capítulo, nos vamos a dar cuenta que Saúl solamente llevaba 1 año en el reino, como rey de Israel. Y Dios, a través de Samuel, le dijo, tú sabes bien, ¿sabe qué, Saúl? Estamos en medio de una situación difícil, de una guerra. Y Samuel le dijo a Saúl, Saúl, yo voy a partir y voy a estar 7 días fuera y luego voy a volver a hacer el sacrificio. Y Saúl le dijo, está bien, pero como Dios sabe todas las cosas y conociendo todas las cosas, permitió que Samuel se atrasara un poquito. Él llegó al 7º día, pero llegó un poco tarde. Y cuando Saúl vio que Samuel no llegaba, él hizo el sacrificio. Hermanos, es peligroso meterse donde uno no debe meterse. Si Dios no te llamó a hacer una cosa, no lo haga. Porque te va a buscar un problema con Dios. Porque tal vez Dios está probándote a ver hasta dónde tú llegas. Santo eres. No le tocaba a Saúl hacer el sacrificio. Saúl fue llamado a ser rey, pero no a ser sacerdote. Todo tiene su orden. Amén. Así es. Yo no puedo meterme en lo que Dios no me envió a hacer, porque me voy a buscar un problema. Alabanza al Rey que vive. Por eso Dios, a través de Samuel, le dice, locamente actúa. O sea, en otras palabras, tú actúas como un loco. Santo eres Cristo. Tú no tienes cordura. A ti no te gusta someterte a lo que yo digo, cómo yo quiero que se hagan las cosas. Por eso, la número 3, Saúl nunca obedeció el mandamiento de Dios. 3 cosas que llevó a Saúl a ser desechado por Dios para que no fuese rey de Israel. Y 3 cosas que llevó a Saúl a que su reinado no perdurara para siempre. Porque, mire, ¿sabe qué? Cuando Dios desechó a Saúl para no ser rey, Saúl siguió reinando. O sea, siguió reinando porque él quiso. Pero Dios no estaba con él. No es lo mismo reinar con Dios que reinar sin Dios. Y eso causó que su hijo muriera, que era su descendiente al trono. O sea que Dios por completo dijo, no, ni tu descendencia va a reinar. A veces los errores que cometen los líderes, tarde o temprano la paga, quien al final lo paga es el que está a su lado. Ahora, cuando vamos a David, dijimos al principio que Saúl salió del corazón de los hombres, del pueblo. Pero cuando vamos a David, nos damos cuenta que David salió del corazón de Dios. Amén. Cuando vamos al capítulo 16, versos 10 al 13, mire lo que dice el Señor. Y eso es bien importante que usted y yo lo entendamos, hermano. Amén. Escuchen bien. Capítulo 16 de Primera de Samuel, versos 10 al 13. Mire lo que dice.
Ok. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Exacto. Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Amén. Escuche bien. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen padecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Aleluya. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a clamar. Escuche bien. ¿Por qué la Biblia dice que David salió del corazón de Dios? ¿Sabe que el mismo Dios fue el que dijo, hablándole a Samuel, le dijo a Samuel: Samuel, yo he encontrado un hombre que su corazón es conforme al mío? Gloria a Dios. ¿Qué bien? Mire, mi hermano, ¿sabe que eso nos enseña a nosotros? Que cuando Dios pone la mirada en un ser humano, en un hombre, no se enfoca en lo que ve por fuera, sino en lo que está dentro. Aunque Él no ignora las apariencias. Amén. Dios, siendo omnisciente y omnipresente, conociéndolo todo, sabía muy bien que David reunía las cualidades que él estaba buscando para que fuese un hombre conforme a su corazón. Amén. Qué bien. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 13, hermano, y lo vamos a leer otra vez para que entendamos algo. Y luego vamos a Hechos, capítulo 13 también. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 13 de Primera de Samuel, verso 14. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a mi corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Lo primero que vemos aquí es que Dios examina los corazones. Y conoce lo más profundo de nuestro ser. Aún cosas que usted y yo no sabemos, ni conocemos, que están en nuestros corazones, Dios lo ve, Dios lo sabe. Por eso el mismo David le decía al Señor: Señor, examíname, Gloria a Dios. Ay, santo, aleluya. para ver si hay en mí perversidad, porque no todo lo vamos a... Mire, mi hermano, hay cosas en nuestros corazones que usted y yo ni sabemos que están ahí, hasta que Dios las saca a la luz. Aleluya. O sea que Dios hace un electrocardiograma y un cascán de nuestro corazón. Y Él puede ver lo que usted y yo no vemos. Amén. Qué bien. Ahora,
Hablando de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo primero que vemos aquí es que un hombre conforme al corazón de Dios le cree a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan ante su presencia. Es más, tú le preguntas a la gente allá afuera, ¿tú crees en Dios? Y la mayoría dice, sí, yo creo en Dios. Pero, mire mi hermano, no basta con creer en Dios, hay que creerle a Dios. Es fácil creer en Dios, pero es un poco difícil creerle a Dios. Porque para creerle a Dios hay que caminar por fe y no por vista. Primero que nada. Hay que comenzar a ver las cosas como Dios las ve. Amar lo que Dios ama. Aborrecer lo que Dios aborrece. Mira lo que dice la Biblia de David en el capítulo 17 de Primera de Samuel, verso 34 al 37, relacionado con que David le creía a Dios. Primera de Samuel 17, verso 34 al 37. Mire lo que dice. Fíjese, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de su quijada y lo hería y lo mataba. Y el 36 dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y a este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Amén. Añadió David a Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las aves del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo, ve, y Jehová esté contigo. Amén. Hermano, ¿cómo David? ¿Por qué? Usted, cuando David habla eso, es porque David estaba seguro de que Dios estaba con él. De que era el momento estaba en el momento preciso, en el lugar preciso que Dios quería. El que le cree a Dios sabe, alabado sea Dios, cuando está en el lugar que Dios quiere que esté. Amén. Amén. Aleluya. Cuando está en el momento preciso que Dios quiere, que Dios desea. Gloria a Dios. Aleluya. Como decía el maestro anoche, sabe el tiempo, conoce el tiempo, el momento de Dios para él. Aleluya. ¿Sabe que David no llegó allí por casualidad? Ni el padre de David lo mandó para ese lugar a llevarle alimento a sus hermanos, no. Mire mi hermano, cuando Dios prepara el momento específico para él glorificarse en tu vida. Amén. Y usted tiene que por la fe entender que ese es el momento, que es el momento, que es el tiempo, es el lugar. Amén. Santo eres, Señor. Poder Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Que bien. El hombre que tiene el corazón conforme al de Dios, Amén. sabe, alabado sea Dios cuando Dios lo está llamando a hacer algo. Al contrario de Saúl, alabado sea Dios, hacía lo que le parecía. Pero David no. David conocía y era dirigido por Dios. Entendía cuando Dios le estaba llamando a hacer algo, cuando Dios lo estaba poniendo en un lugar para que Dios se glorificara a través de él.
Aleluya, gracias. Qué bien. Lo número 2 que vemos aquí, de un hombre conforme al corazón de Dios, escuchen bien, es que no hace nada y no toma decisiones si no consulta con Dios primero. Santo. Cuando usted entiende, cuando usted sabe que usted tiene el corazón conforme al de Dios, usted no se mueve hasta que Dios le diga muévete. Usted no toma decisiones si primero no le pregunta a Dios. Porque cuando usted tiene el corazón conforme al de Dios, usted tiene que entender que usted tiene que vivir una vida en acuerdo común con Dios. No puedo hacer lo que yo quiero. ¿Cómo lo quiero hacer? No. Mire, mi hermano, David sabía muy bien Gloria a Dios. y entendía muy bien que no podía moverse si Dios no le daba el visto bueno para moverse. Mire lo que dice la Biblia, hermano. O sea, David no hacía nada y no tomaba decisiones si no se consultaba con Dios primero. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 23. Vamos a Primera de Samuel, hermano, capítulo 23. Y ahí vamos a leer el verso 2 y 4. Mira la actitud de David en medio de una situación, en medio de un problema. No se movía, no hacía como Saúl. Saúl, lo primero que le venía a su mente, eso hacía. Mire lo que dice 1 de Samuel 23, 2 y 4. David consultó a Jehová diciendo, escuche bien, que dice la Biblia que David consultó a Jehová, diciendo, iré a atacar los filisteos. Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregué en tus manos a los filisteos. Santo eres Dios. Ahí está. ¿Qué diferencia había entre Saúl y David, hermano? ¿Qué diferencia? Si hubiese sido Saúl, hubiese cogido la espada, hubiese llamado al ejército y hubiese salido corriendo para allá a pelear con los filisteos sin consultar con Dios, sin preguntarle a Dios. Pero David sabía muy bien que para hacer algo tenía primero que consultar con su jefe. O sea que el hombre que tiene el corazón conforme al de Dios no hace nada, no se mueve, no toma decisiones si primero no consulta con Dios. Mira, hasta para lo más sencillo hay que consultar con Dios, hermano. Ay, amén. Hasta para lo más sencillo. Mira, mi hermano, el hombre que tiene el corazón conforme de Dios, hasta para comerse algo, primero le pregunta a Dios. Mira lo que dice el capítulo 30 de 1 de Samuel, verso 8. Mira lo que dice. Mira, mi hermano, la vida de David debe ser ejemplo para que usted y yo aprendamos a cómo servirle a Dios. Mire lo que dice 1 Samuel 38. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos burladores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzará
y de cierto librarás a los cautivos. Miren, mi hermano, ¿sabe qué? Que los amalecitas habían invadido a Siclag. Se habían llevado a las mujeres, los hijos de David, todas sus propiedades y todo lo que él tenía, más otras cosas que no pertenecían a él. Cualquiera que le pasa eso sale corriendo detrás del enemigo sin preguntarle a Dios. O sea que el hombre que tiene el corazón conforme de Dios no se deja llevar por los sentimientos, por las emociones. No. Primero habla con Dios, le pregunta a Dios, ¿qué voy a hacer en esta situación? Aleluya. Perdón, Señor. Mire, mi hermano, la fe, escuche bien, no permita que su fe sea estorbada por sus sentimientos. David tenía razones para salir corriendo a salvar a su familia, pero dijo, no, espérate, yo primero voy a hablar con mi Dios para ver qué Él me dice, qué decisión tengo que tomar. Gloria a Dios. Si llego a ser yo, llega a ser uno de nosotros, olvídate, salimos corriendo y formamos tremendos regueretes, como dicen los cubanos. Hay que aprender a esperar en Dios, hermano. Hay que aprender a esperar en el momento de Dios. Amén. Mira, Dios está probando nuestra fe diariamente. Dios está probando su iglesia en este tiempo. Así es. De vez en cuando Dios, y usted, mire, a veces no nos damos cuenta que Dios nos está haciendo pasar, nos está examinando. Nos ha puesto ¿cómo se dice? Un examen en la mesa. Para ver si mira, mi hermano, en la escuela, para probarlo a usted, primero lo examinan. Le ponen ¿cómo se llama en español? Un homework, una asignación. Así hace Dios también. A través de las situaciones que a veces Dios permite que pasemos, Dios nos está examinando. Dios examinaba el corazón de David. Por eso Dios lo llamó que David era el hombre conforme a su corazón. Escuche bien. Mire lo que dice 2 Samuel 2:1. Mire lo que dice 2 Samuel 2:1. Mire, mi hermano, examinando la vida de David nos damos cuenta que David no hacía lo que él quería. Aunque, mire, y vuelvo y repito, David hizo cosas terribles. Pero era un hombre sometido a Dios. Amén. Mire lo que dice 2 Samuel 2:1. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube, David. Y David volvió a decir, ¿a dónde iré? Y él le dijo, a Hebrón. Fíjense lo interesante de esto. Él le pregunta a Dios, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Pero luego le pregunta, ¿cuál de ellas voy a subir? O sea que David entendía muy bien que para poder obtener la victoria, para poder agradar a Dios, no debía simplemente moverse sin preguntarle a Dios, sino que tenía que también preguntarle a Dios, ¿a dónde voy? O sea, en otras palabras, ¿qué debo hacer? ¿Y cómo lo debo hacer? Porque también a veces le preguntamos a Dios, ¿qué debemos hacer? Pero no le preguntamos cómo lo debemos hacer. ¿Y cuándo lo debemos hacer? Son muchos los textos bíblicos que hablan sobre esto. No lo voy a
a mencionar en esta noche. La número 3. Un hombre que tiene el corazón conforme al de Dios, adora a Dios con todo su ser. Y no solamente adora a Dios con todo su ser, sino que guía al pueblo a adorar a Dios. Amén. Miren lo que dice la Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 15, versos 15 al 16. Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15, versos 15 y 16. Mira lo que dice. Sí. Los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Amén. O sea que David era un adorador. Amén. Así es. Pero también él impulsaba al pueblo a que también adorara a Dios. Amén. Así es. Ay, santo, bendito Dios, gloria a Dios. Amén. O sea que David era un hombre de visión. Amén. Un hombre que sabía muy bien que no bastaba con que él adorase a Dios, sino que el pueblo tenía que envolverse también en la adoración a Dios. Amén. Así es. Gloria a Dios. O sea que un hombre conforme al corazón de Dios no se sujeta y se limita a buscar la bendición de Dios, sino que él provoca que también el que está a su lado busque la bendición de Dios. Así tiene que ser. Amén. Así tiene que ser. Oh, gloria a Dios. ¿Escucha bien? Número 4. Un hombre conforme al corazón de Dios. Escuche bien. Reconoce humildemente que Dios es el verdadero rey y que Él es simplemente un siervo a su servicio. Amén. Eso Ahí está. le falta a mucha gente hoy. Un hombre que tiene el corazón conforme al de Dios, hermano, es humilde. Una persona humilde reconoce que por más alto que esté, que por más privilegio que tenga, más bajito debe caminar. Amén. Ahí Así es. está. Ujú. Gloria a Dios. Mire mi hermano, eso hoy día escasea cuando se habla de los líderes. David fue ungido por Dios para ser rey de Israel. Era un privilegio, pero una responsabilidad grande que tenía. Pero él entendía muy bien que aunque él era rey de Israel, él entendía y sabía que simplemente era un siervo de Dios. Amén. Que Dios lo había llamado al servicio, a servir. Amén. Lo contrario de Saúl. Saúl, alabado sea Dios, apoderó del reinado y se creía en ocasiones que era hasta más grande que Dios mismo. Por eso fracasó. Porque mira mi hermano, cuando Dios llamó a Saúl era humilde. Pero la posición se le fue a la cabeza y la humildad desapareció. Se llenó de arrogancia, de soberbia, de orgullo, de vanidad. Nunca quiso reconocer a Dios. Es más, nunca quiso reconocer que ya Dios lo había desechado.
Es un peligro, hermano. Es peligroso cuando una persona, Dios la llama, la pone en alto, la llena de fama, lo hace una persona reconocida y la persona llega al extremo de pensar que es hasta más grande que Dios. Bien, pero aquí vemos un hombre como David que reconocía humildemente que Dios es el verdadero rey y que él es simplemente un servidor, un siervo a su servicio. Amén. Mire lo que dice 2 Samuel 5:12. Vamos a 2 Samuel 5:12. Qué bien. Usted y yo, mire mi hermano, es importante reconocer que quien engrandece es Dios. Amén. Mire lo que dice David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Era humilde, hermano. David era humilde. Por eso Dios lo llevó hasta donde lo llevó. Lo engrandeció. Mire mi hermano, a veces leemos la Biblia, pero no nos damos cuenta de cómo Dios engrandece a los hombres. ¿Sabe que David, Jesucristo es descendiente, o sea, de David? O sea que Dios engrandeció tanto a David que le dio el privilegio de que Jesucristo fuera uno de sus el descendiente de. Mira mi hermano, el trono de David. Por eso dice la Biblia que su trono iba a ser eterno. ¿A través de quién? De Jesucristo. Por eso mire lo que dice la Biblia, hermano. Y entendió David. Mire mi hermano, hoy en día hay gente que no está entendiendo lo que Dios está haciendo con su vida. Santo eres. Por eso es que se han metido en tantos problemas. Por eso es que se engrandecen ellos mismos. Usted y yo debemos entender que somos siervos inútiles. Amén. Que somos llamados a servir, no a ser servidos. Oh, gloria a Dios. El mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló hasta lo sumo. Y dice la palabra que Él mismo dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Gloria a Dios. O sea, en otras palabras, yo vine a ser esclavo de ustedes. Gloria a Dios. Mira hermano, mientras hoy en día ciertos profetas y ciertos apóstoles, entre comillas, están llenos de soberbia, de orgullo, de vanidad, que ni siquiera le dan la mano a las personas porque se ensucian. Jesucristo se quitó el manto, buscó un lebrillo, se postró, le lavó los pies a los discípulos. Miren mi hermano, se humilló hasta lo sumo. Amén. ¿Sabe que lo que hizo Jesús ahí es humillarse, demostrar su humildad? El trabajo de lavarle los pies a las personas era un trabajo de esclavos. No, que voy yo a lavarle los pies sucios a ese, no. Yo soy el apóstol fulano de tal. ¿Ah? No, hermano, no. A veces Dios nos humilla. Mire mi hermano, yo me he dado cuenta que muchos de esa gente que en un momento dado subieron como la espuma, ya ni se ven por ahí. Yo soy encargado de sacarlos del panorama. Observe. ¿Qué se habrá hecho un fulano de tal? Que hace como un año que no lo veo predicando. Mira hermano, esto es peldaño por el peldaño. Amén.
Hay gente que Dios los llama a un ministerio y el ministerio se los come. Se los traga. Porque hermanos se engrandecen. Eso demuestra que no son hombres conforme al corazón de Dios. Santo eres, Señor. Escuche bien. Mírelo, mire hermano. Escuche bien. David siempre, escuche bien, obedeció a Dios e hizo su voluntad. Y usted dirá, pero él pecó, él hizo cosas terribles. Sí, es verdad. Pero cuando David pecó e hizo cosas terribles, se humilló delante de Dios. Buscó el rostro de Dios. Por eso el Salmo 51, 17 dice que un corazón contrito y humillado, hablando David, tú no lo desprecias, oh Dios. Amén. O sea que aún en el momento más difícil de su vida, obedeció a Dios e hizo su voluntad. Vamos a Hechos capítulo 13, verso 22. Mire lo que dice Esteban. Esteban le añade algo que en Primera de Samuel no lo dice, pero que Esteban lo añadió. Hechos 13, 22. Mire lo que dice la Biblia. Dice, quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y luego dice, quien hará todo lo que yo quiero. Gloria a Dios. No basta con tener el corazón conforme de Dios. Hay que someterse a Dios. Hay que hacer todo lo que Dios dice que tenemos que hacer. Hay que obedecer a Dios, hermano. Amén. Nos guste o no nos guste. No, Señor, ¿cómo tú me dices a mí que me vas a mandar para aquel monte si yo aquí estoy bien? Aleluya. Allá que va. Aleluya. Oye bien, obedeció, dice Dios mismo, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. O sea, en otras palabras, el hombre de Dios que es conforme al corazón de Dios hace todo lo que Dios quiere. Saúl hacía lo que a él le parecía, pero mire, lo que a él le convenía, pero lo que no le convenía no lo hacía. Era loco, mira, Saúl era loco con tener dinero, fama y reconocimiento. Por eso fracasó. Dios le dijo, mata todo lo que hay de Amalek, animales, niños. Y él mató a los niños, mató al pueblo, eliminó a todo el mundo. Pero cogió al rey y se lo llevó para su casa y el ganado también. Y después le echó la culpa al pueblo. Mire, mi hermano, ¿cómo es posible que un rey obedezca al pueblo? Se supone que es el pueblo que tiene que obedecer al rey. O sea que Saúl no hacía todo lo que Dios quería. Hacía lo que a él le convenía. Así que, mis hermanos, nos quedamos en los 5 factores o los 6 factores que llevaron a David a obtener la victoria sobre Goliat y toda su vida. Pero antes de eso, primero traje esto para que entendamos, hermano, y comprendamos que Dios desea que nos sometamos a Él.
que para obtener la victoria, para ser victoriosos en todo lo que emprendamos, debemos someternos a Él. Amén. Aleluya. Amén. Debemos hacer lo que Él dice y como Él lo dice. Amén. Así. Sí, gloria a Dios. Así que la semana que viene vamos a entrar en los 6, alabado sea Dios, cosas que llevaron a David a obtener la victoria sobre Goliat y en su vida como rey y en su vida personal. Que Dios me le bendiga en esta noche. Amén.